El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas de la Constitución, incluidas 10 modificaciones en el plano económico, entre las que destacan cambios en las pensiones, salario mínimo en relación a la inflación y apoyo a agricultores, entre otras. ¿En qué consisten estas propuestas económicas y cómo se financiarán las mismas? Lo analizamos. Y justamente para analizar este tema está con nosotros Arturo Huerta, profesor de Economía de la UNAM, actualmente en año sabático en el Instituto Levy de Economía de Bard College en el estado de Nueva York. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ha causado muchísimo ruido estas 20 iniciativas que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último tramo de gobierno. Hay desde políticas electorales y económicas. Pero me voy a quedar, profesor, para discutir las que tienen que ver con la parte económica. Y empecemos entonces con estas modificaciones a la ley de pensiones. ¿Es viable? ¿Es sostenible algo así? Profesor, el presidente está proponiendo que los trabajadores se retiren con 65 años y con el 100% de su salario. Claro, una parte de los trabajadores, no todo, pero usted me contará. Adelante, profesor. Efectivamente, Rey. La cuestión es de que el 60% de la población económicamente activa en México está en la economía informal, es decir, no son sujetos a pensiones, el 60%. Y el 40% son los que sí cotizan al sistema de fondo de pensiones, en el Seguro Social o en el ISSSTE o en otras instituciones. La cuestión es de que el presidente plantea en su iniciativa que la tasa de reemplazo, es decir, lo que reciben los jubilados, sea el 100% de su último salario, el último salario registrado en el Seguro Social. La cuestión es de que las empresas registran a sus trabajadores en el Seguro Social con 1 o 2 salarios mínimos y en consecuencia, de hecho, el seguro de garantía es un salario mínimo. Entonces, no significaría una gran aportación por parte del gobierno, o sea, es una buena medida desde mi perspectiva, pero no suficiente. Mi posición es de que debería tener políticas de empleo para reducir el trabajo informal, que no es sujeto a pensiones, sino la necesidad de políticas de empleo para que haya mayores trabajadores formales y así coticen al sistema de fondo de pensiones para que sea el mayor número de trabajadores sujeto al fondo de pensiones. Ahora, la cuestión es de lo que ha venido aconteciendo en los últimos años. Ha cambiado la estructura salarial, ha aumentado el número de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos, es decir, se ha depauperado. Justamente quería preguntarle sobre otra de las iniciativas que está generando también polémica y que tiene que ver con el salario mínimo de acuerdo con la inflación. ¿Bueno o malo esta iniciativa para usted? Hay algunos que dicen que es un arma de doble filo, pero ahí me lo va a explicar. Adelante, profesor. Mira, la cuestión es de que los salarios a veces se ajustan con respecto a la inflación y a veces no. Entonces, de ahí que quiere meter a la Constitución de que los salarios se ajusten con respecto a la inflación. Ahora, la cuestión, Rey, es de que ha habido una disminución de la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. En el 2018, estas participaciones de salarios en el ingreso nacional eran 31%. Y el año pasado pasaron a ser 26%, es decir, ha habido una disminución. A pesar de que ha aumentado el salario mínimo, repito, la participación salarial ha venido disminuyendo. O sea, la iniciativa debería comprender incremento de salario mínimo no solamente con respecto a la inflación, sino con respecto a la productividad, porque las que han venido ganando en esta disminución de la participación de los salarios en el ingreso nacional son las empresas, que incrementan sus precios más allá de sus costos, más allá del incremento salarial y de ahí la creciente desigualdad del ingreso.
Claro. Otra cosa que está causando muchísima polémica es lo que tiene que ver dentro de estas iniciativas del mandatario López Obrador, lo que tiene que ver con la parte energética. Y me quiero detener en las prohibiciones, en el caso del fracking, esta cuestión de la extracción de hidrocarburos por medio de esta tecnología. El presidente López Obrador en anteriores ocasiones habla que es de lo más dañino para el medio ambiente en el mundo. ¿Usted qué cree, profesor? Mira, efectivamente, las iniciativas que contempla es el cuidado al medio ambiente. O sea, está prohibiendo la minería en cielo abierto y está prohibiendo el fracking. Ahora, ¿por qué? Porque se usa mucha agua y en México hay escasez de agua. Actualmente las presas que surten las ciudades están disminuyendo sus niveles y estamos careciendo de agua en muchas ciudades del país. Entonces, de ahí que está diciendo que el agua debe tener prioridad para el consumo humano y el consumo doméstico. Profesor, pero tenemos un dilema, porque también hay muchas reservas, por ejemplo, en el norte del país, que solamente se pueden sacar mediante esta tecnología. ¿Qué hacemos entonces? Porque al país necesita de esas reservas y también de ingresos, por supuesto, para crecer. Pues sí, efectivamente, es el dilema que se enfrenta. México está importando en relación al gas el 70% del gas que consumimos y efectivamente en el norte del país hay bastante gas. Entonces, y el problema es que el agua abunda en el sur del país y no en el norte, donde, repito, se carece de agua. Entonces, esta iniciativa va en la perspectiva de que el agua sea aprovechada para consumo humano y consumo doméstico. La otra cuestión en la agricultura y que tiene que ver con prohibiciones también y que bueno, ya es un tema que se venía arrastrando desde el año pasado, la prohibición del uso de maíz transgénico y que han hablado tanto Estados Unidos como Canadá que está violando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio en materia agrícola. ¿Usted qué cree, profesor? Mira, efectivamente, o sea, México es autosuficiente en maíz blanco, aunque lógico importamos el maíz amarillo que va sobre todo a consumo animal y de aves. Y de ahí que el gobierno, o sea, con sus estudios ha detectado que el maíz transgénico daña la salud y de ahí que lo trata de poner en la Constitución de prohibirlo, ¿no? Tomando en cuenta que México tiene muchas variedades de maíz y el maíz transgénico vendría a atentar sobre las diferentes variedades de maíz que predominan en el país. Entonces también, lógico, Estados Unidos y Canadá están presionando para que se permita, tomando en cuenta que Estados Unidos y Canadá son grandes productores de maíz. Y antes de terminar la entrevista, aprovecho que estamos hablando de México y quisiera destacar la información que anunció el Departamento de Comercio de Estados Unidos de que México está superando a China en cifras de exportación hacia los Estados Unidos. A su juicio, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores y cuáles son las perspectivas? El gobierno de Trump estableció altos aranceles a las importaciones provenientes de China. Y de hecho, del 2018 al 2023, las exportaciones de China a Estados Unidos han disminuido en 20%. Y eso ha favorecido a las exportaciones de México, donde México en el 2023 ya sustituye a Canadá y a China como principal abastecedor de productos hacia Estados Unidos. México logró el 15.7% del comercio internacional que realiza Estados Unidos. Canadá tiene el 15.2% y China bajó al 11.3%. Ahora, esto favorece a las empresas transnacionales ubicadas en el país, que aprovechan la baratura de mano de obra. O sea, el salario mínimo en México está en $14 diarios, a diferencia de los salarios que predominan en Estados Unidos. Entonces, las empresas transnacionales contratan trabajadores con 1 o 2 salarios mínimos, así les permite abaratar costos y tomando en cuenta la ventaja de localización, pues de ahí que exportan a Estados Unidos. Pero la industria nacional no ha crecido por el alto valor importado que realizan estas empresas. Ahora, cabe señalar, Rey, que en diciembre fue secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señora Janet Yellen, para llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que México se integre a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos contra China.
O sea, no en la perspectiva de frenar las inversiones de China en México, porque muchas están llegando justo para partir de México a exportar a Estados Unidos, sino sobre todo frenar aquellas inversiones que comprometan la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, pues, lógico, y México accedió. Temas todos polémicos, profesor, y seguramente estaremos hablando en próximos programas. Muchas gracias. Agradecemos al profesor de Economía Arturo Huerta, que nos acompaña desde la ciudad de Nueva York.